Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Les propongo esta noche que iniciemos un viaje durante 2 semanas, esta y la que viene, en un tema que les aseguro le va a fascinar: la inteligencia humana. Hay una noticia publicada por diferentes medios que dice que por primera vez en mucho tiempo está disminuyendo. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuántos componentes tiene esto? Interesante tema que estoy seguro a usted lo va a motivar. Acompáñenme. ¿Y cómo les propongo que hagamos en estas 2 semanas? Bien, vamos a tener una invitada de lujo aquí en el estudio que va a ser nuestro centro, y vamos a ir intercalando algunos materiales en video que se han publicado a raíz de esta noticia, y también, lo más importante, las opiniones de destacados científicos cubanos sobre este tema, pero siempre teniendo como centro a nuestra invitada, que a continuación les presento. Debuta en el programa y ojalá sea solo la primera vez y venga muchas más, la doctora Nancy Esteves, del Centro de Neurociencias de Cuba. ¿Es correcto, doctora? Bienvenida, un placer que esté aquí. Y brevemente, usted en el Centro de Neurociencias de Cuba, el cual ha sido, yo diría que fundador de este programa prácticamente, ¿qué hace? Buenas noches, muy agradecida por la invitación y bueno, por la recomendación de la doctora Zoe también de contactarlos para el tema. Yo me dedico al tema de neurodesarrollo infantil. En el Centro de Neurociencia de Cuba tenemos un departamento que se encarga de estudiar las etapas tempranas del desarrollo, cómo estimular el desarrollo infantil, cómo evaluarlo, cómo potenciarlo. Ahora bien, ¿qué les propongo a ustedes? Y si está de acuerdo la doctora, nuestra invitada, que veamos algunos de estos materiales y entonces regresemos y comencemos el análisis y discusión. ¿Está de acuerdo, doctora? Sí, bueno. Entonces, adelante los videos. Sabemos que el ser humano fue evolucionando hasta lo que es hoy en día. Un ser muy inteligente que domina el mundo y que es capaz incluso de viajar al espacio. Cada día que pasa, evolucionamos hacia tener una mayor inteligencia, tal y como afirma el efecto Flynn. El efecto Flynn es la subida del cociente intelectual humano que se da en casi todo el mundo y que se estiman un par de puntos de coeficiente intelectual por década. Pero, ¿está en lo cierto el efecto Flynn? Por increíble que parezca, existen numerosos estudios que reflejan que la inteligencia se ha estancado e incluso que el ser humano es menos inteligente que antes. La cosa es que en las últimas décadas el cociente intelectual de la población está aumentando de forma constante en todo el mundo, y esto es lo que se conoce como el efecto Flynn, cuyo nombre proviene de James R. Flynn, la persona que empezó a documentar este fenómeno. Según algunos trabajos, este crecimiento se traduce en un incremento de 2 o 3 puntos de CI por cada 10 años, por cada década. O al menos eso fue lo que pasó entre 1938 y 2008 en Reino Unido. En un trabajo publicado en la revista científica PNAS, muestra que el efecto Flynn ya no se está dando y que el coeficiente intelectual está bajando. Para comprobarlo, hicieron más de 730.000 pruebas a jóvenes noruegos de 18 años entre los años 1962 y 1991. El resultado fue que el coeficiente intelectual fue bajando ligeramente. Probablemente, según cuenta en el estudio, probablemente por causas ambientales. Y después también existe este otro estudio publicado por la Universidad de Ámsterdam que también nos dice que el coeficiente intelectual ha bajado en más o menos unos 14 puntos en promedio en los últimos 100 años. Acabamos de verlos, los materiales, los videos de distintos tipos, tocando los temas, pero lo importante para nosotros es su opinión, doctora. Lo más importante. ¿Qué usted cree de esta noticia primero? Después, ¿qué cree del efecto Flynn como tal? Y se mezcla mucho porque ahí lo veo los famosos coeficientes de inteligencia. Adelante.
Bueno, el tema de la inteligencia siempre es de interés público, es un tema además fascinante para las personas en general. La noticia lo que trata de describir es un fenómeno bastante conocido para la psicología y en la ciencia social en general, que se refiere a la subida sostenida en la medida de capacidad intelectual que se usa generalmente en la actualidad para caracterizar esta capacidad de resolver problemas, de encontrar soluciones a problemas relevantes para la sociedad que nosotros llamamos inteligencia en general. Aunque hay muchas definiciones de la inteligencia, muchas maneras de evaluar, se ha visto que cuando se usan los test diseñados para medir esta capacidad académica, porque vamos a clarificar, o sea, uno puede medir esta capacidad usando diferentes tipos de preguntas, diferentes tipos de tareas. Los que están reflejándose en el efecto Flynn son por lo general problemas que implican el uso de razonamiento lógico, matemático, problemas verbales que implican el uso de símbolos para resolver problemas. Estamos viendo que a lo largo de la historia de la humanidad, las generaciones han mostrado niveles superiores de inteligencia comparadas con las generaciones anteriores. Eso es un dato que fue señalado por el psicólogo, por el filósofo James Flynn, y por eso lleva su nombre. Y lo que es interesante es que aparentemente en las últimas décadas se ha empezado a mostrar un retroceso en estos resultados de las nuevas generaciones, ¿no? Con relación a las medidas de capacidad intelectual. Y en torno a esto es que se está generando actualmente todo el debate, cuáles son las razones de que se note esta regresión en los valores y se está moviendo la sociedad por determinadas razones hacia una pérdida en su capacidad intelectual. Ahora, ¿usted le parece válido este método que creó Flynn? O sea, el llamado efecto Flynn, ¿le parece válido científicamente o no? A ver, él no creó el método, básicamente él solo señaló esta tendencia a la subida de generación en generación en los puntajes en las pruebas de capacidad intelectual. Estas pruebas de capacidad intelectual fueron creadas en el siglo XIX con el objetivo original de identificar a los niños en Francia que tenían dificultades para aprender, para responder a las demandas que les planteaba la educación. Y después, bueno, empezaron a popularizarse, a extenderse por el mundo, llegaron a Estados Unidos. El creador fue Alfred Binet en Francia, después se introdujeron en los Estados Unidos, donde la concepción empezó a modificarse, o sea, la interpretación de los resultados empezó a modificarse y se empezó a hablar de la inteligencia como una capacidad que era heredable, que era fija y que por tanto bastaba medir una vez la capacidad intelectual para poder predecir el éxito que podía tener el individuo. Estamos hablando en términos generales, pero básicamente había un gran interés por el poder predictivo de este valor del coeficiente intelectual al que se refieren los materiales sobre el éxito de los individuos en particular. Pero esto es un tema realmente complicado porque depende de muchos componentes. O sea, esta medida incluye varias pruebas, que algunas son, como les conté, lógico-matemáticas, otras son verbales, implican encontrar relaciones espaciales, razonar sobre conceptos, clasificar información, implican utilizar información ya aprendida, y esto implica que hay una influencia cultural en la prueba, que por supuesto para las personas que son criadas en la cultura o que han sido expuestas sistemáticamente a esta manera de pensar de esta cultura, probablemente estas personas que han tenido esta exposición, probablemente van a tener mejores resultados que personas, por ejemplo, que acaban de arribar a esta cultura, como es el caso de los emigrantes, que es uno de los temas que se debate también, o que no están familiarizados con el lenguaje. Por lo general, estas pruebas tienen normas poblacionales, o sea, se construyen puntajes a partir de los resultados de grandes poblaciones de diferentes edades que caracterizan el rendimiento promedio, y no siempre se utilizan las normas adecuadas para cada individuo. O sea, a veces se usan normas generadas en Estados Unidos para evaluar poblaciones de otros lugares del mundo, lo que implica que la carga cultural que puede tener la prueba juega, ¿no? De manera negativa para el que se está evaluando si no se crió, si no fue expuesto a esta cultura. Ahora,
Eso que usted acaba de describir también son los famosos coeficientes de inteligencia, las pruebas esas de inteligencia que muchas veces la gente dice sacó tanto y sacó más cuánto. Sí, porque el resultado de estas pruebas al final es un valor, es un resultado cuantitativo que es el coeficiente de inteligencia, que es un número que se usa para caracterizar el rendimiento del sujeto en la prueba, pero sobre todo para, digamos, poder comparar a ese individuo con relación a la población para la cual se diseñó la prueba. O sea, permite ubicar al individuo en términos de su rendimiento en estas habilidades lógico-matemáticas, verbal, con relación a la población general. Ahora, usted dijo una cosa interesante, la distribución geográfica, me introduce un tema. Estas pruebas, que es lo que da origen al efecto Flynn, ¿no? El resultado, el acúmulo de estas pruebas. Yo, por lo que pude leer, estaban hablando de países europeos esencialmente. Sí, esta noticia de que si empieza a decrecer Noruega y otros países. Pero yo pregunto, ¿se tiene en cuenta, por ejemplo, el resultado de estas pruebas en América Latina, en África, en Asia, a la hora de dar este tipo de noticias de que si decrece o no? ¿O es solamente un fenómeno europeo? Eso es muy interesante. El propio Flynn ha hecho alusión a eso en varias apariciones. Lo que se está describiendo en el foco de atención ahora es la regresión en los valores, sobre todo en poblaciones europeas. Sin embargo, cuando se han hecho comparaciones entre generaciones en las pruebas de capacidad intelectual en Latinoamérica y en África, lo que se está observando es un crecimiento en los valores. O sea, sí se mantiene el efecto Flynn. Y como la explicación del propio Flynn y de otros investigadores al respecto es que las causales son sociales, pues evidentemente lo que se ha dicho es que las sociedades donde se empieza a ver la regresión de alguna manera han llegado al límite de la calidad de vida, de la demanda cognitiva que le plantean a los ciudadanos, ¿no? Que son evaluados, y por eso se está empezando a ver un estancamiento. O sea, si la mejoría en la capacidad intelectual depende del reto social, de la estimulación social, del contexto social, entonces en sociedades donde se ha alcanzado, digamos, las condiciones más favorables, donde el nivel de escolarización es muy alto, donde los sistemas educativos han evolucionado a tremenda velocidad, se empieza a ver este estancamiento probablemente porque estos factores ya no están movilizando o motivando a este reto cognitivo. Sin embargo, en Latinoamérica, en África, donde hay un aumento continuo en la calidad de vida, están, a pesar de la situación actual, el coronavirus y todo el contexto económico actual generado por la pandemia, ha habido un ritmo ascendente también en los niveles de escolarización, en los niveles de calidad de vida, en la salud pública, y todo esto es lo que está, según Flynn y otros investigadores, en la base de esta tendencia a aumentar del sí. Pero doctora, y no es contradictorio que un país como Noruega, creo que es uno de los que mencionan, es uno de los países más ricos del planeta, con un Producto Interno Bruto muy alto, en el índice de desarrollo humano también es alto, tiene un altísimo nivel de vida social. ¿No se supone que entonces dedique a la gente menos tiempo a las cosas físicas elementales y más a cosas intelectuales que desarrollen el intelecto, el cerebro, y que sea ahí donde se dice que están decreciendo los niveles de inteligencia en uno de los países más ricos del planeta? Hay que llamar la atención sobre varias cosas. Algunos de los resultados que se están mencionando son del año 2013. Estudios más recientes han profundizado en estos resultados y han mostrado que esos reportes son para jóvenes, varones, hombres, en edad de entrada del servicio militar, porque ellos tienen unas pruebas de entrada del servicio militar que implican tomar una prueba de capacidad intelectual, o sea, entre 18 o 20 años, solo hombres, pero que en otras poblaciones, en la propia Europa y en otros países donde se ha reportado este enlentecimiento, esta meseta, en el efecto Flynn, sí se observan crecimiento. O sea, en los niños, en edad temprana, en etapa preescolar, se continúa viendo el efecto Flynn, el aumento del rendimiento en las pruebas de capacidad intelectual. Alrededor de la etapa donde los estudiantes están en la universidad, hay un alto crecimiento en los valores de CI también. Posteriormente, en la entrada a la vida laboral, nuevamente se ve que las curvas y los efectos se mantienen, y ahora, con la calidad de vida incrementada para los adultos mayores, también en la adultez mayor se empieza a ver una tendencia de mejores resultados en las medidas de CI. O sea que no es exactamente así, uno tiene que ser muy cauteloso cuando ve los estudios,
porque no siempre los estudios hacen referencia a la complejidad de los fenómenos y a veces son estudios en muestras particulares, aunque esta Noruega que estamos viendo es muy grande, son 73.000 sujetos participantes en las pruebas, sin embargo es una fracción particular de la población. Cuando uno mira el problema de manera más amplia, ve que hay otras tendencias en otros grupos de edad. Si lo fuéramos a resumir, yo como alumno suyo, diríamos, primero, ojo con estas noticias. Número 2, este resultado de crecimiento se dio en jóvenes que estaban en edad de entrar al servicio militar en Noruega, pero en otros sectores, tanto de la propia Europa como otros lados, ha seguido creciendo. De ahí que no puede ser absoluto. ¿Es así? Exactamente. O sea, lo primero es que uno tiene que revisar la fuente, porque inicialmente, o sea, primero acceder a la literatura científica es difícil, porque está escrita de una manera impenetrable a veces. Eso es una cosa que tenemos que resolver. La comunicación de la ciencia es fundamental. Y ya leerlos puede ser complicado porque hay muchos datos cuantitativos, detalles estadísticos que pueden de alguna manera desestimular al lector. Por otra parte, a veces nos encontramos con estudios que tienen muestras muy pequeñas o con características particulares que hacen que los resultados no sean exactamente generalizables. Lo más seguro sería buscar los llamados metaanálisis, que son estudios que revisan a su vez numerosos estudios sobre el mismo tema en diferentes poblaciones y los seleccionan con determinados criterios que permiten entonces abordar diferentes factores y controlarlos a la hora de interpretar. O tener el privilegio de tenerle a usted un programa de televisión que nos explique lo que no se ve a simple vista en una noticia. ¿Qué le propongo? Le propongo que comencemos ya a desmenuzar el tema de la inteligencia por subtemas, ¿no? De los que ya se han mencionado algunos. Y vamos a ir entrevistando a distintos científicos cubanos. Ellos nos dan una pequeña opinión y usted aquí continúa con nosotros. ¿Le parece bien? Yo le propongo a usted y a los amigos escuchar una opinión sobre este tema. Miren bien, ¿la inteligencia se hereda o se crea y desarrolla? Para eso le pedimos, y gentilmente accedió su opinión, a la doctora Giselle Monzón del Centro Nacional de Genética Médica. Así que veamos qué nos dijo. La inteligencia, como la capacidad de adquirir conocimientos, de pensar y razonar de manera eficaz, así como de desarrollarnos en un ambiente de manera adaptativa, es considerado desde el punto de vista genético como un rasgo complejo multifactorial, en el que inciden tanto factores genéticos como factores ambientales. Numerosas investigaciones desarrolladas en el campo de la genética, estudios en gemelos, estudios de adopción, estudios en familia, han permitido confirmar la contribución de estos factores genéticos o de los factores genéticos en la expresión fenotípica de la inteligencia. Así, se han identificado diversos genes, varios genes ubicados en el cromosoma X asociados a la discapacidad intelectual. Sin embargo, no se ha podido identificar una variante genética aislada o robustamente asociada a la expresión fenotípica de la inteligencia. Estudios recientes desarrollados en Europa a través de la asociación o estudios de asociación de genoma completo han permitido identificar la asociación de expresiones fenotípicas asociadas a las habilidades cognitivas con la presencia de múltiples marcadores de ADN a lo largo de todo el genoma, identificando que alrededor de un 40 o un 50% de la inteligencia está asociada a la presencia de estos marcadores, por lo que se ha reconocido un modelo poligénico en las variaciones en la expresión de la inteligencia en las poblaciones humanas. Como habíamos dicho inicialmente, es un rasgo complejo en el que inciden y son importantes los factores genéticos, pero que también inciden y son igualmente importantes factores ambientales, que inciden o que pueden influir incluso desde la etapa prenatal, como son los hábitos y estilos de vida saludables, incluyendo la alimentación saludable, la no exposición a sustancias tóxicas, la educación, el desarrollo en un ambiente estimulante. Todos estos son factores sumamente importantes también en el desarrollo y en la formación de la inteligencia. Por lo que si tuviéramos que resumir y decir si la inteligencia se hereda o se crea y se forma, pudiéramos decir, sin que quede ningún determinismo biológico, que existe un componente genético importante, pero que si no lo desarrollamos en un ambiente adecuado, con toda la estimulación necesaria, no vamos a poder desarrollar esa inteligencia para la que vinimos biológicamente formados o conformados.
Muchas gracias a la doctora Giselle por esta opinión. Doctora, se hereda, se crea, se desarrolla, ya escuchamos la opinión desde el punto de vista de la genética. ¿Usted qué cree? Bueno, como menciona la doctora Giselle, es una combinación de factores. O sea, hay un componente genético, también hay un componente social. Nosotros abrazamos la llamada teoría histórico-cultural, que dice que el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la mente en general está biopsicosocialmente determinado. Probablemente eso ya lo ha escuchado aquí mismo otras veces. Y efectivamente, el tema de si la inteligencia se hereda o se nace siendo inteligente o uno se hace inteligente es uno de los temas más prominentes del siglo pasado al inicio, cuando se trataba de comprender la naturaleza de la inteligencia. Sin embargo, ya hay un acuerdo con relación a que no es importante ni siquiera, o sea, en general, dilucidar cuál es la contribución específica de cada uno de los factores, sino más bien entender que es la interacción de estos factores lo que hace que uno alcance ese potencial intelectual a lo largo de la vida. Déjeme hacerle dos preguntas, digamos, una opuesta a la otra. Una persona brillante, un genio, puede tener una descendencia, hijo o hija, que no sea nada brillante, por todas estas mediciones, coeficiente de inteligencia, por todas esas cosas, y a la inversa, una persona nada alta en coeficiente de inteligencia puede tener descendencia, hijo o hija, que sea alguien muy brillante. Pueden pasar las dos cosas. A ver, el hecho de que es heredable implica que hay una alta correlación, hay una asociación, una relación entre la capacidad intelectual de los padres y los hijos. De hecho, uno de los métodos que se ha estudiado para dilucidar la contribución genética o cultural a la inteligencia es justamente los estudios de asociación familiar, los estudios de gemelos idénticos, de hermanos fraternos, o sea que no son gemelos idénticos, de gemelos disigóticos, que no son gemelos idénticos, y los hermanos fraternos, que son, bueno, hermanos, pero nacen en diferentes momentos de la vida. Y también los estudios dentro de las familias. Y se ha visto que hay una alta correlación. O sea, si sus padres son inteligentes, es altamente probable que usted también va a ser brillante. Si sus padres tienen retraso mental, hay una posibilidad de que usted también tenga una discapacidad intelectual. Sin embargo, la modulación de los factores ambientales es fundamental. O sea, por ejemplo, ¿cómo evaluar la contribución de la genética? Es hasta qué punto es heredable. Pues se ha visto que los gemelos idénticos tienen un mayor parecido, tienen una mayor correlación en los valores de capacidad intelectual que los hermanos que son gemelos disigóticos, o sea, que no tienen un ADN idéntico, no tienen el mismo ADN, y la correlación es menor. Y en el caso de los hermanos fraternos, entonces sigue bajando el parecido en estos resultados, la correlación. Sin embargo, en el rango, digamos, el centro de la curva, porque cuando se habla de capacidad intelectual se ha utilizado una función matemática que es la curva normal o la llamada campana de Gauss para caracterizar este proceso, que dice que a la mayor parte de la población oscila con relación a un valor promedio, que para los test de DCI es el valor de 100, y en las colas están los individuos que tienen muy baja capacidad intelectual o altas capacidades o talento, superdotación, ¿verdad? Entonces, en el centro de la curva, evidentemente, la contribución de los factores culturales es fundamental, o sea, es indiscutible, puesto que el nivel de estimulación al que uno está expuesto, incluso la frecuencia y la calidad del lenguaje al que uno está expuesto desde edades tempranas de la vida, tiene un impacto fundamental en el desarrollo de los procesos cognitivos posteriores. Pero ¿usted no conoce casos de hijos de grandes científicos que no han sido brillantes? Sí. No hay casos en la historia. Sí, hay casos, es lo que le digo, hay una variabilidad. O sea, que ahí el factor, no sé, porque a lo mejor estuvieron expuestos a un hogar estable, con motivaciones científicas en el hogar, a lo mejor hasta los dos, el padre y madre, eran científicos, tuvieron buena educación, que es el próximo tema que viene ahora, que vamos a abordar, y sin embargo no salieron genios como los padres. Sí, déjenme no usar la palabra genio, porque aquí hicimos dos memorables programas sobre los genios y todo eso. Vamos a usar de alto coeficiente de inteligencia, como los padres. Sí, a ver, evidentemente hay una gran variabilidad, y es lo que le digo, no es un factor o el otro, es la interacción entre estos factores lo que después
determina la calidad, ¿no?, del desarrollo cognitivo. Evidentemente hay una gran variabilidad, sin embargo, en estudios longitudinales a lo largo de la vida, ¿no?, que son, digamos, los estudios más valiosos porque te permiten comparar la evolución de grupos de personas, se ha mostrado que intervenciones culturales, de estimulación cultural, incluso una sola intervención cultural en etapas tempranas de la vida, puede implicar a largo plazo una gran ventaja, un gran impacto favorable desde el punto de vista cognitivo, intelectual. O sea, que no hay nada absoluto. No es absoluto, es un tema realmente multifactorial, es un tema complejo, o sea, no es el resultado de la suma de las partes, sino que las interacciones implican un nivel de complejidad adicional. Bueno, mencionamos la palabra educación. Vamos a nuestro segundo invitado de hoy, o sea, que no está en el estudio. Me refiero al doctor Néstor del Prado Arza. Lleva, yo no sé cuántos años lleva el doctor Néstor del Prado dando clases, es un matemático, ha trabajado en cosas prácticas de la cibernética y la computación, escribe, y le preguntamos a él sobre este tema, educación e inteligencia, o sea, la relación entre educación e inteligencia, alguien que lleva muchos años, digamos, mezclado al mundo de la pedagogía y la educación. Adelante el doctor Néstor del Prado. Comenzaré con un breve marco conceptual sobre las principales teorías indispensables para una adecuada interpretación y aplicación del concepto de inteligencia humana. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la teoría de la inteligencia emocional de Goleman y la teoría de la inteligencia exitosa de Sternberg. Sabemos que hay 8 tipos de inteligencia según Gardner, entre las cuales podemos citar la inteligencia matemática, lógica, numérica, la inteligencia lingüística, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Goleman trató la inteligencia emocional como un elemento decisivo para que realmente pudiera ser una inteligencia útil para sí y para los demás. Y finalmente, Sternberg pues desarrolló 20 aspectos que caracterizan a la persona exitosa. Enunciaré 4 de ellas. La primera, pasar del pensamiento a la acción. Recordemos que Husserl le decía que la verdadera finalidad de la vida no era el conocimiento, sino la acción. La otra es la capacidad de arriesgarse, de cometer errores responsablemente, sabiendo que el error es una fuente de conocimiento. La otra, aceptar la crítica justa. La inteligencia individual divorciada de la inteligencia colectiva es insuficiente. Y por último, el equilibrio entre los 3 tipos de pensamiento: el pensamiento analítico, el pensamiento creativo y el pensamiento práctico. Decir que la educación y la inteligencia son 2 caras de una misma moneda. La inteligencia es necesaria para las transformaciones que la educación requiere y la educación es un elemento decisivo para el desarrollo de la inteligencia, que dicho sea de paso, no pienso que esté en involución, sino en una evolución diferente. Igualmente, hay que tener en cuenta que las redes digitales sociales no son por sí mismas las que generan legiones de tontos, ni son fábricas de, como se dice, cretinos digitales, sino que es precisamente la ausencia de personas capaces de sembrar inteligencia los que le dan ese espacio. Y es por esa razón que constituye un reto el poder desarrollar en las redes sociales la inteligencia y la creatividad. Muchísimas gracias al doctor. Vamos a escuchar su opinión bien breve.
ese sentido que tiene matemático del tiempo, que bueno. ¿Y qué nos puede agregar usted o decir o comentar? Bueno, la educación es fundamental. De hecho, es uno de los factores propulsores del desarrollo intelectual de la humanidad. Es algo reconocido internacionalmente y por todos los especialistas. Cuando hablamos de la cultura y del impacto de los factores ambientales, la educación es uno de las claves dentro de esa mediación cultural definitivamente. De hecho, con relación al efecto Flynn, el propio Flynn plantea que el inicio de la educación preescolar, lo que nosotros llamamos actualmente educación en la primera infancia, es uno de los motores impulsores del efecto en las edades tempranas y es evidentemente significativo. O sea, el factor de la educación es fundamental para alcanzar el potencial cognitivo. Yo no creo que haya nadie que cuestione el papel de la educación, por supuesto. Pero me viene a la mente algo, no sé, personas que han sido genios en su especialidad y no han tenido una buena educación, ni siquiera quizás en su especialidad. Estoy pensando, alguien como Benny Moré, que dicen que no leía música, por ejemplo, y era un genio, o lo considero así, no quiero entrar en la categoría de genio, no, vamos a decir que tuvo una gran personalidad, o hay otros ejemplos también parecidos, o sea, donde la educación quizás no fue, o la educación específica en cuanto a música no fue quizás la clave de su genialidad. ¿Qué hay en esos casos? A ver, ahí tendríamos que hablar un poquito del concepto de inteligencia. Y hay muchas escuelas y muchos enfoques de lo que es la inteligencia. Usted ahora mismo está haciendo alusión a algo que tiene que ver con la idea de Howard Gardner de que tenemos múltiples inteligencias y no solo una. En el caso de los documentales, se están refiriendo sobre todo al factor G o inteligencia general, esa potencialidad o esa capacidad mental que nos permite ser buenos, eficientes en la solución de muchas tareas de diversa naturaleza. Sin embargo, hay otros estudiosos como Gardner que plantean que tenemos múltiples inteligencias, no solo una capacidad general, y hablan de 7 u 8 inteligencias si se incluye la inteligencia naturalista. El profe Néstor mencionó, hizo un pequeño resumen al respecto. Y en este sentido es interesante que evidentemente dentro de la población hay individuos que sobresalen de manera significativa por su capacidad para, por ejemplo, la música o para la danza. También hay una inteligencia kinético-corporal, que es la de las bailarinas, la de Alicia Alonso, en fin, esa sería la de los grandes bailarines, o la de Sotomayor, por ejemplo, que tienen esa capacidad de representar mentalmente los movimientos y manipularlos y lograr un nivel elevado de rendimiento en eso. La lógico-matemática ya la hemos mencionado varias veces, la visoespacial, y son, digamos, individuos que tienen la capacidad de codificar la realidad en esos códigos, en códigos visuales, en códigos musicales, en códigos perceptuales que les permiten crear y resolver problemas, no solo resolverlos, sino crear problemas novedosos y ofrecer soluciones que son relevantes para su generación, para la humanidad. Claro, pero en los casos que usted menciona, sí hubo una buena formación, educación, preparación, ¿no? Yo me refería a gente que quizás no la reciba y tengan resultados relevantes en su especialidad. A ver, esa capacidad de representarse la realidad en esos códigos y de combinarlos y de crear problemas, los motiva y se genera un ciclo de retroalimentación positiva. Y eso por lo general también genera una retroalimentación positiva del medio que los rodea. Por lo general, la familia, el entorno cultural y el entorno educativo resuena con esos intereses y los favorece. O sea, cuando usted nota que su hijo empieza a interesarse por la pintura, bueno, pues usted empieza a comprarle colores, lo lleva a recibir cierta instrucción, lo lleva a exposiciones. O sea, es una interacción natural que parte del interés y de esa sensibilidad especial y de esa capacidad especial que tienen estos individuos para representar la realidad en esos códigos. Doctora, ¿qué le propongo? Bueno, aquí nos queda una cosa. Yo le pedí al doctor Manuel Calviño, cuyo programa, por cierto, ha cumplido 30 años y queremos felicitarlo desde aquí por muchas razones. Hemos tenido mucha relación profesional, personal de todo tipo con el doctor Calviño, que tengo entendido fue profesor suyo, ¿no? Sí, profesor de la Facultad de Psicología. Felicitaciones para el profe Calviño. Manuel Calviño. ¿Qué le hicimos? Le pedimos
para cerrar este primer programa, que nos diera una especie de valoración general sobre el tema que estamos hablando. Pero antes de poner al doctor Calviño, usted decide el orden aquí, usted es la científica. Nosotros tenemos el momento de los accionistas, que siempre compartimos con el invitado. Y tenemos también el momento de la interacción, de las formas que tenemos, radio, etcétera, de interactuar con nuestros queridos accionistas, como le decimos, principales del programa. Entonces, si usted quiere, ponemos primero a Calviño, usted lo comenta y después pasamos a esto. ¿Le parece bien? Sí, sí. Entonces, vamos a ver qué nos dijo el doctor Manuel Calviño sobre este tema. Existe y se estudia muy poco algo que se ha denominado inteligencia emocional, que a mí me gusta llamar también inteligencia relacional, que no tiene que ver con capacidades cognitivas, sino justamente, sobre todo, con capacidades relacionales, con capacidades introspectivas, con capacidades de reconocimiento de vivencias y estados emocionales. Y esas no están descritas en esos niveles tradicionales de comprensión de la inteligencia. Tenemos que entender también que el desarrollo es un proceso en espiral, ¿no? Muchas personas hoy se preguntan, ¿seremos hoy menos inteligentes que antes? ¿Serán nuestros niños, nuestros jóvenes menos inteligentes que los jóvenes que fuimos en nosotros? Y muchas veces, claro, aplicamos patrones de valoración que no corresponden a las épocas para evaluar supuestamente dimensiones de la personalidad de los individuos como que no cambian. Los tiempos son otros, las realidades son otras, ¿verdad? Esto quiere decir que probablemente estemos pasando por un momento de ese desarrollo en espiral en el que aparentemente la inteligencia se ha quedado como que detenida o está corriendo el riesgo de disminuir, ¿no? De hecho, algunos investigadores han mostrado que el efecto Flynn, que era el aumento de los cocientes de inteligencia, está en un proceso de retroceso. Pero puede estar en un proceso de retroceso ascendente, entiéndase, en busca de nuevos niveles de desarrollo. En síntesis, la inteligencia es una capacidad vincular, es una capacidad que supone no sencillamente a un sujeto capaz de, sino a una situación que reta, que tiende, que propone, que obstruye. Y en el vínculo entre la persona y la situación es donde se devela entonces ese fenómeno al que llamamos inteligencia. De lo que estoy absolutamente convencido hacia el futuro es que, dado que las condiciones básicas, por lo menos las endógenas para el desarrollo de la inteligencia, están ahí, y las exógenas están en estado de alerta, de reto, de cuidado, de observación, para que no obstruyan el desarrollo de la inteligencia. Cualquiera que sea el bache por el que podamos estar pasando en un momento determinado, la inteligencia humana, la inteligencia colectiva lo superará. Y sin duda alguna no seremos ni más ni menos inteligentes, sino seremos lo que necesitamos ser inteligentes para afrontar los retos de la vida y para construir las nuevas dimensiones de la vida humana. Muchísimas gracias al doctor Manuel Calviño. Bueno, ¿algo que agregar? La idea que él menciona de un coeficiente relacional o un coeficiente emocional está también en el centro del debate de las teorías de la inteligencia, si se habla o no de una inteligencia emocional. Ahí hay varias escuelas, está el profesor Daniel Goleman, que bueno, popularizó el término de inteligencia emocional, pero también están Peter Salo y John Mayer, que tienen un sistema de cuestionarios para medir esta capacidad. Y al final el mensaje, más allá de si se puede considerar una inteligencia, es que tenemos que centrarnos en la capacidad y el potencial para generar cambios y para desarrollar la humanidad. Y yo quisiera agregar también, si me lo permite, que por supuesto, invaluable cada vez más se ve el papel de la educación en todo esto, tanto para descubrir nuevos talentos, como usted dijo, en causarlos, educación más específica, etcétera. Eso no cabe duda que es invaluable. Sí, sí. Cada vez tiene un papel mayor. Así. Entonces, le propongo, doctora, si está de acuerdo, que me acompañe en el momento de nuestros accionistas principales. Esto lo envió José Raúl Fernández por la página de Facebook del programa.
Dice, saludos Taladría a todo el equipo de Pasaje a lo Desconocido. Me gustaría que hicieran algún programa sobre matemática. Por ejemplo, hablar sobre la medalla Fields, conocida como el Nobel en matemática. Gracias. Bueno, gracias a usted. Yo sé que usted no es matemática. Yo iba a decir algo sobre este tema, pero si quiere usted decir algo antes que yo haga una sugerencia. Bueno, el tema de las matemáticas es fascinante. De hecho, yo hice mi doctorado en psicología en las fases cerebrales del procesamiento numérico y el rendimiento matemático. Es un tema de interés para nosotros porque las matemáticas son un motor impulsor de la tecnología, de la sociedad en general. Y evidentemente el premio Fields es como el Nobel para las matemáticas, que no tiene premio Nobel por razones históricas interesantes que tampoco son el marco de nuestro programa, pero yo creo que sería muy interesante discutir sobre el aprendizaje de las matemáticas, sobre las matemáticas de alto nivel, porque vimos incluso que dentro de los test de capacidad intelectual hay todo un conjunto de subtests que están dedicados al razonamiento lógico matemático. Y también hay otras cuestiones asociadas ahora nuevas en nuestro medio, pero que se vienen estudiando hace tiempo ya con relación a la ansiedad por las matemáticas, que las personas desarrollan cierto tipo de respuesta de ansiedad cuando tienen que lidiar con contenidos numéricos y eso puede afectar sus resultados, y cuáles son las bases cerebrales de la ansiedad por las matemáticas, del procesamiento numérico. Hay todo ahí un campo interesante que se podría explorar indiscutiblemente. Bueno, yo le quiero hacer una propuesta, bueno, a usted y a los amigos televidentes. Esto es una propuesta imprevista en vivo. Yo le propongo que el doctor Néstor del Prado Arza escriba sobre este premio Fields, se llama, ¿no? Sobre el premio Fields, responda por qué no hay un Nobel de Matemática, escriba sobre el premio Fields y lo publicamos en la página de Facebook de nuestro programa y se lo dedicamos a este accionista que nos escribió. ¿Le parece? Y usted puede agregar también, escribir. Nuestra página está abierta a todos los científicos. ¿Está bien? Gracias. Doctora, se nos acabó el tiempo del primer programa. Continuamos la próxima semana y damos un pequeño avance que la semana que viene está, yo diría, el tema más polémico de todo esto. Vamos a hablar de alimentación e inteligencia, históricamente hablando. El doctor Calixto Machado nos va a hablar sobre el tema. Y también, prepárense, usted que nos va a hablar y los televidentes, el tema de las tecnologías modernas de la comunicación, internet, teléfonos inteligentes, computadoras y el futuro y la actualidad de la inteligencia. Así que muchísimas gracias, doctora, por esta primera semana. Y ustedes, amigos televidentes, solo me resta invitarlos al programa de radio a que interactúen con nosotros y que nos acompañen la próxima semana. Mientras tanto, como siempre les pido, alimenten su cerebro, busquen información, lean, analicen, profundicen sobre todo detrás de las noticias. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.